de injertos o de colgajos. Bien, entonces, como para ver un poco, la imagen que tengo, ¿sí?, a mi derecha, ¿sí?, vamos a ver un paciente que es de miembros inferiores, agudo, en el cual tengo, como bien describe ¿cómo es? ¿Cómo es? La imagen de Jackson, perdón, en la cual tenemos escara B y voy a tener sombras de penumbra. Bien, ahora, como la imagen que tengo a mi derecha, voy a tener una paciente que recibí hace 4 días, en la cual ya tengo delimitada, digamos, la cara, y donde obviamente voy a necesitar hacer una escarectomía porque eso le va a favorecer en cuanto a la cicatrización de la paciente y la voy a sacar de la posibilización de la posibilidad de infección. ¿Bien? Bien. Como yo hice el diagnóstico de extensión con la mano o con la regla de los 9, y también de profundidad, yo esto lo puedo poner a nivel de la escala que hizo el doctor Fortunato Benaim. El doctor Fortunato Benaim es un cirujano argentino, tiene 103 años, se dedicó básicamente al quemado, y esta tabla lo que me va a ayudar es a estratificar al paciente. Entonces, por ejemplo, yo tengo una quemadura de tipo B, que va a ser 1%, que la tengo, supongamos, en el abdomen. Es un paciente leve, es un paciente que voy a poder manejar ambulatoriamente. Ahora, si es un paciente B, 1%, pero que tiene una quemadura en genitales, generalmente voy a ser un paciente que voy a tener que internar para evaluar a ver cómo va a evolucionar esa quemadura a nivel de genital. Ahora, tengo una quemadura tipo A que, como vimos, es una quemadura superficial y generalmente es una quemadura leve. Ahora, si tengo un paciente que tiene más del 60%, ¿sí?, comprometido la extensión del cuerpo, por una quemadura solar, por ejemplo, si yo veo la escala, va a ser un paciente crítico, pero bueno, no lo voy a internar en terapia intensiva. Probablemente lo tenga que internar en una sala general, lo debo hidratar, debo tratar el dolor y tratar adecuadamente su quemadura hasta ver de que no se profundice y ver que sea un paciente que la va a poder manejar de forma ambulatoria. ¿Se escucha bien? Sí, Juan, perfecto. Perfecto. Bien. Si no quiero utilizar la escala de Benaim, que como vimos, y vuelvo para atrás, es de 12 a 60 años, es la parte donde tiene más precisión, puedo utilizar el índice Garcés, que se utiliza a cualquier edad y que obviamente lo voy a tener, si yo me quiero protocolizar en el manejo de un paciente quemado, en alguna hoja para poder hacer el cálculo, y también me va a estratificar los pacientes. Entonces, ¿qué puedo a gran modo decir? Bueno, si tengo un paciente en el grupo 1, grupo 2, lo voy a poder manejar ambulatoriamente. Un grupo 3, ¿sí?, que generalmente son pacientes que van a tener lesiones concomitantes o una extensión importante, ya voy a ver si voy a necesitar un cuidado intermedio o si va a ser un paciente con compromiso de la vía aérea y otras lesiones y mucha extensión y que va a necesitar un cuidado en terapia intensiva, ¿sí? Entonces, de esta manera, protocolizándome, voy a hacer decisiones rápidas, y si por ahí no tengo mucho manejo del quemado, me va a facilitar cuándo lo tengo que derivar y cuándo lo tengo que internar y hacer un tratamiento oportuno del paciente. Acá les muestro cómo es el manejo en el hospital de quemado. Es una historia clínica bastante simple, sigue siendo en papel, estaría bueno que sea digital, eso es otro tema, pero vemos cómo se pone la anamnesis. Acá, por ejemplo, vemos el día que se quemó, si hizo alguna consulta en algún otro lugar y el día que realizó la consulta, qué agente lo ocasionó, cómo vino el paciente, digamos, a la consulta, si está realizando curación, si le indicaron algún tipo de tópico, si estuvo internado en otro lugar. Y en el otro lado de la hoja vemos cómo podemos, digamos, lo vamos dibujando, ¿sí? Vamos calculando la extensión, ponemos el diagnóstico y más abajo colocamos cómo lo vamos a tratar y cuándo lo vamos a referir a un nuevo control, si es un paciente que se va a ir a ambulatorio, o qué cura inicial le hice si es un paciente que se va a quedar internado, ¿sí? Pasando a la parte de tratamiento, siempre también en la importancia de estar protocolizado, saber que va a haber generalmente en los pacientes que van a quedar internados una etapa de reanimación, una etapa de tratamiento clínico quirúrgico, y si el paciente evoluciona favorablemente y queda con secuelas, una etapa de rehabilitación y reparación. Nos vamos a enfocar en las dos primeras. Como para no ser, digamos, muy estructurado, vamos a decir que de las 48 horas y hasta la primera semana
en el periodo de reanimación siempre voy a tener en cuenta, utilizando las fórmulas adecuadas, está la fórmula de Parkland, por ejemplo, que es bastante universal, en la reposición de fluidos, ya vamos a ver en qué paciente la voy a indicar. Manejo del dolor, esto en cualquier paciente, manejo de la temperatura en pacientes internados y en cuanto a la perfusión y tener en cuenta el diagnóstico inicial en pacientes generalmente que también voy a internar. Y como tratamiento inicial va a ser la balneoterapia, que ya vamos a ver un videito que nos muestra en resumen cómo es. Y si voy a necesitar hacer una escarotomía, o sea, un corte, como para favorecer generalmente que el paciente no haga un síndrome compartimental, o si fue una quemadura eléctrica en la cual el compromiso es más de la profundidad hacia la superficie, si voy a necesitar liberar la fascia muscular para lo mismo, para evitar el compartimental. En cuanto a la reposición de fluidos, ¿qué voy a tener en cuenta? Según bueno, la American Burn Association, lo importante es que ¿qué paciente va a necesitar de la fórmula de Parkland? Es aquel paciente que tenga un 15% de su superficie corporal comprometida, ¿sí? Con, vamos a decir, quemaduras no superficiales, ¿sí? Hablamos de las intermedias y de las profundas. Y para tener en cuenta, si está, digamos, bien perfundido, ¿sí? Voy a tener en cuenta generalmente la diuresis. Ahora, pasé de esa primera etapa y vamos a hablar siempre del paciente internado, y siempre esto va a requerir un manejo multidisciplinario, y obviamente vamos a ver en qué momento es conveniente la derivación, ¿sí? Vamos a tener en el tratamiento clínico lo que vemos en cuanto al control de infección, en nutrición, continuamos con la analgesia, y el tratamiento, digamos, quirúrgico ya va a ser en el diagnóstico definitivo, porque muchas veces, para tener en cuenta, la quemadura se va a limitar. Esto lo mismo como para tener una idea, generalmente al cuarto día, ¿sí? Generalmente las primeras 48 horas, la profundidad de la quemadura y la extensión me lo va a dar el agente que lo causó, y después de esas 48 horas hasta el cuarto día va a ser el proceso inflamatorio ulterior, y también la terapia de hidratación que me lo va a dematizar, y eso vamos a ver cómo evoluciona en cuanto a si va a quedar más superficial o más profundo. A modo de resumen, ¿cómo hacemos el tratamiento agudo del paciente cuando nos llega y va a necesitar una internación? Lo dividimos en un tiempo sucio, en un tiempo limpio, ¿sí? Esto es para tener en cuenta. En el tiempo sucio va a ser el lavado, vamos a retirar los vendajes que tiene el paciente, vamos a utilizar soluciones antisépticas. Generalmente en el hospital de quemado lo que se utiliza es la solución de clorexina al 1%. Se van a eliminar flictenas, ampollas, y vamos a eliminar los restos de piel que consideremos que están necrosados. Y generalmente el tema de la eliminación de las flictenas y las ampollas, si bien es algo controvertido, cuando la elimino, generalmente vamos a tener en cuenta aquellas que están a tensión, ¿sí? ¿Por qué las que están a tensión y no están destechadas? Porque la que está a tensión me va a profundizar la quemadura, ¿sí? Entonces, generalmente, a modo práctico, destechamos las ampollas de todos los pacientes. Luego vamos a hacer un secado de ese paciente con gas estéril, y lo vamos a cubrir con sábanas estériles. ¿Para qué? Para ya hacer los procedimientos quirúrgicos que necesito cierta esterilidad, como una escarotomía. Vamos a aplicar un tópico, vamos a cubrir al paciente con un vendaje, y siempre vamos a tener en cuenta la temperatura. Y en cuanto a los vendajes, para mantener una cura oclusiva, que es mejor que las curas expuestas, siempre vamos a tener en cuenta que el vendaje no debe ser, digamos, compresivo, sino más bien ni muy apretado ni muy flojo. Bien, entonces, lavado, lavado del paciente, ¿sí? Vamos preparando, nos cambiamos como si entraríamos a un quirófano, ¿sí? Ahí ya se va haciendo, digamos, la remoción de parte de las flictenas y de los tejidos. Posteriormente, una vez que ya enjuagamos con el antiséptico alclorexina, se hace un enjuague del paciente. Esto, obviamente, en el hospital quemado está adaptado para eso, pero esto se puede hacer en una mesa de quirófano, y se puede irrigar al paciente con solución fisiológica que esté templada. Luego de que hicimos ese lavado, se lo cubre al paciente con gasas con hipoclorito de sodio, que es, vamos a decir, la lavandina, en una concentración al 1%, eso se puede preparar.
la topicación de las quemaduras o del lecho de la quemadura con hipoclorito nos favorece que cohíba el sangrado si es que hay un sangrado, y segundo, actúa como otro, digamos, antiséptico para eliminar alguna carga bacteriana. Luego de eso, se puede, digamos, protocolizar con qué tópico voy a cubrir el paciente: Platzul, Iruxol, vaselina sólida. En el Hospital del Quemado tenemos las gasas ya vaselinadas, con eso cubrimos las quemaduras, y posteriormente procedimos a empaquetar al paciente haciendo los vendajes o las vendas de cuerpo. Bien, este es un paciente que obviamente que va a ir a terapia. ¿Cuándo voy a hacer una escarotomía? ¿Sí? Es importante tenerlo también presente, siempre evitando, ¿sí?, la isquemia de los miembros. Esto hablamos de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Acá vemos, por ejemplo, un paciente que necesitó en una quemadura B de tórax la liberación del mismo para que pueda ventilar. Acá vemos cómo debemos realizar esas escarotomías. Esto lo podemos buscar en cualquier libro como para también tenerlo presente. Siempre sepamos que en los miembros inferiores hay que tener cuidado, digamos, con la lesión de los nervios peroneos para que después el paciente no quede en state page. Y vamos a ir efectuando siempre en el eje longitudinal del miembro. Generalmente se prefiere del lado interno, primero, cuando tengo una quemadura a nivel circular, de compromiso circular, y ver que obviamente ese miembro perfunda, y ver si es que no necesito a nivel externo, ¿sí? Siempre del lado interno, porque si después tengo que, el paciente evoluciona favorablemente y tengo que cerrar esa escarotomía, va a quedar más estéticamente correcto del lado interno, ¿sí? Que voy a evaluar una vez que haga la escarotomía: que recupere el color, que tenga sensibilidad, que tenga los pulsos periféricos y que tenga el relleno capilar, ¿sí? Y siempre saber que cuando estoy ante la duda, siempre tengo un tiempo límite para efectuar y que ese paciente no tenga el compromiso del miembro, ¿sí? Bien. A ver, siempre es bueno, ¿sí?, tener en cuenta el estado general del paciente, la reanimación que haya recibido, entrenarme por lo menos en hacer, digamos, una escaroctomía, y edad y factores concomitantes, ¿sí?, para ver que no sea un paciente que está hemodinámicamente descompensado y que va a ser un paciente que primero lo voy a tener que compensar y después realizar la escarotomía para que obviamente el paciente la tolere, ¿sí?, y no sea la escarotomía lo que lo termine de descompensar. Acá tenemos de la secuencia desde arriba hacia la derecha y de abajo en la misma, una escarectomía precoz, que ya prácticamente el paciente estaba tan evolucionado que se hizo la escarolisis y que obviamente la necesito realizar para que el paciente no se infecte y para que el paciente cicatrice. Si no saco esa escara, el paciente no va a cicatrizar. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente ambulatorio en el cual tiene una quemadura de bajo porcentaje, pero en el cual tiene una escara, ¿sí?, y que lo que hacemos es un emparrillado, como vemos ahí en la imagen, con bisturí, para favorecer con el uso de tópicos esa escarolisis y favorecer que el paciente empiece a epitilizar. Otras veces lo que hacemos es, cuando tenemos un lecho, sí, sucio, de un paciente generalmente que a veces es derivado, o un paciente que recibimos la interconsulta por primera vez, ¿sí?, que no se trató adecuadamente, hacer la que es la escarotomía tangencial a navaja. Y acá les voy a pedir perdón porque se me va de foco, pero salgo un ratito y les voy a mostrar en el video cómo se hace una escarectomía a navaja, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero que esa quemadura, ¿sí?, que es B, empiece a petilizar, con la navaja de fino quieto, generalmente lo hacemos una esclerectomía más superficial, buscando tener un lecho sangrante que me favorezca mejor la granulación, ¿sí? Y me voy a adelantar, y también podemos hacer lo que se llama, ¿sí?, una escarectomía química, ¿sí?, que esto es con la papaína.
que es un derivado de la papaya, y que lo que hacemos es colocar, disculpen el audio y lo vamos a hacer, colocar a nivel del lecho la papaína que ya viene preparada y que muchas veces se puede solicitar en el Hospital del Quemado, se pone a nivel del lecho, lo cubrimos con film, ¿sí? Para que eso aumente la temperatura y la enzima empiece a actuar, y lo que busca también es ir realizando la asquerectomía del tejido profundizado o el tejido necrótico, ¿sí? Siempre buscando un lecho granulante. Bien, continuamos. Bien. ¿Cuándo voy a tener que hacer, o sea, ir más profundo y en vez de hacer la escarotomía de esa escara B que tengo en la pierna o a nivel del brazo o en el tórax? ¿Cuándo voy a hacer una fasciotomía? O sea, me voy a tener que ir más profundo cuando sea una quemadura eléctrica directa, cuando se me pasó el tiempo de hacer una escarotomía, ¿bien? De una quemadura más superficial, y cuando tenga que evaluar si voy a realizar una amputación y si al hacer la fasciotomía voy a tener una posibilidad más antes de llegar a la amputación del miembro. ¿Sí? Es como salvataje. Acá vemos cómo debería, digamos, verse una fasciotomía, o sea, ver, digamos, el músculo que esté con buen relleno, y ver, obviamente, un poquito el sangrado o la vascularización periférica. Eh, Todo por ahí lo que explico parece muy aislado, pero bueno, siempre sepamos que en las quemaduras vamos a tener quemaduras en diferentes procesos, ¿sí? Siempre los procesos de la cicatrización va a ser la primera etapa hemostática, después la inflamatoria, proliferativa y de remodelación, y voy a tener varios lechos en el cual van a estar en diferente, y voy a tener que estar un poquito, vamos a decir, entrenado para saber en qué etapa está cada uno y qué tratamiento tiene que recibir cada etapa para que se complete ese círculo y el paciente cicatrice. En cuanto a elegir si voy a hacer curaciones expuestas para que se me forme una costra, o voy a hacer curaciones oclusivas, siempre voy a elegir ambientes húmedos para curar, porque las heridas cicatrizan mejor en ambientes húmedos, dejan menos secuelas, son más tolerables por el paciente y tienen menos dolor y cicatrizan más rápido, a diferencia de las expuestas, ¿sí? Esto es lo mismo, lo describió Winter y es de 1963. Por no ser la charla, digamos, tan extensa, porque también son charlas aparte de en qué etapa voy a estar, si en el debridamiento, en la granulación o en la repitilización. Fíjense el objetivo que busco en cada una y qué tipos puedo tener, o sea, desde quirúrgico, autolítico, enzimática, y de cuántas cosas me puedo valer. Entonces, por ahí, volviendo a estar protocolizados, por ahí es importante manejar uno o dos de estos objetivos o de estas técnicas siempre para la atención inicial del paciente, y que reciba su tratamiento inicial y después lo pueda referir a un centro más especializado, ¿sí? Como para ir concluyendo un poquito y que les pueda quedar algo en cuanto a cómo puedo manejar las quemaduras, por ejemplo, en cara, siempre vamos a hacer curas oclusivas con una máscara, con gasa vaselinada, y le voy a aplicar, digamos, a nivel del lecho de la quemadura, colagenasa. Esto, para que se conozca sin intereses, la colagenasa es el Iruxol. Siempre le vamos a indicar al paciente que trate de hacer un cambio de ropa, digamos, de cama, y, por ejemplo, si tiene compromiso de los labios, generalmente le podemos indicar un manteca de cacao, que es el pintalabio, o vaselina sólida. Y esto siempre con el previo lavado, secado y posterior indicación de tópico. Y, por ejemplo, en manos podemos utilizar la sulfadecina plata, nombre comercial, el Platzul, y le podemos colocar al paciente, para hacer una cura oclusiva, un guante de látex, ¿sí? Importante que cuando hago curas oclusivas se va a tener que curar más veces en el día, porque realmente la cura oclusiva me favorece humedad, y generalmente, tampoco es tan estricto, pero entre las 8 y las 12 horas voy a tener una concentración bacteriana en ese lecho húmedo que me puede favorecer la infección.
Entonces, yo realizándole curas más seguidas, voy a llegar a que esté contaminado, pero no infectado, y siempre voy a barrer esa contaminación bacteriana. Entonces, por ejemplo, recibo el paciente, lo que vamos a hacer es, con lo más estéril que tenga, vamos a destechar esas fictenas a tensión, voy a sacar el tejido, digamos, que considero no vital, esto para que no se interponga en el tópico que voy a indicar, ¿bien? Siempre previamente lo lavé con una solución antiséptica. Vamos a secar, ¿sí?, con gasa estéril o con una toalla que se le indica al paciente, y posteriormente le voy a indicar el tópico que tenga, digamos, en la institución donde trabaje. Le podemos, luego de colocar ese tópico, film de poliuretano, o le podemos poner gasas vaselinadas, ¿sí?, como vamos a ver acá en el video. Luego de la colocación de las gasas vaselinadas, voy a poner gasas comunes y le voy a hacer un vendaje funcional, ¿sí?, siempre para que acompañe a la cicatrización correcta y el paciente no tenga secuelas. Muy importante siempre de los miembros, ¿sí?, superiores e inferiores, indicarle el correcto reposo de lo mismo, del mismo, porque eso me va a hacer de que el paciente tenga menos edema, cicatrice más rápido y tenga menos dolor, ¿sí? Entonces, siempre las primeras 48 a 72 horas, paciente miembro en reposo. Vamos a ver acá, perdón que escucho un audio. Vamos a ver una secuencia. Ahí Silenciamos está. un segundito. Perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, una secuencia de un paciente. Este paciente obviamente está internado, compromiso de las manos. Fíjense que en este sector se observa cómo se le hace para que él tenga el paciente en reposo, ese dicho, y tenga retorno venoso. Descubrimos los vendajes, se le indica al paciente, se lo va instruyendo para que él mismo haga, digamos, el lado de las manos, y algún raspado superficial con el antiséptico y una gasa. Después, digamos, en la continuación, se expone, vemos cómo va evolucionando, seguimos haciendo las toaletas sucesivas, siempre buscando sacar el tejido, digamos, desvitalizado necrótico, el que va a impedir que cicatrice bien. En el hospital del quemado, también esto se puede pedir, hay lo que es la dermis porcina. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, pacientes que tienen un compromiso de una quemadura AB, vamos a decir, intermedia, profunda o profunda, y vemos que va va empezando a tener un lecho de granulación, la dermis porcina lo que me va a hacer es favorecer, ¿sí?, digamos, restituir esa capa dérmica que perdí para que el paciente, en su buena evolución, ¿sí?, en su cicatrización, tenga menos secuela y cicatrice adecuadamente. Si no hubiese prendido, ¿sí?, la dermis porcina, probablemente esta mano sea una mano con una cicatriz más secuelar y que va a necesitar posteriores cirugías para mejorar esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, a modo también de resumen, ¿cómo puedo indicar las curaciones de quemaduras intermedias? De forma oclusiva, que va a ser la más correcta, con el film de PVC, que es el film de envolver los alimentos, siempre tratándolo de manipular de la forma más estéril posible, siempre con recambio 3 veces por día para evitar la infección, siempre se va a colonizar, pero si lo logro hacer cada 8 horas, con la adecuada limpieza y el adecuado barrido con solución fisiológica, va a ser una herida que se va a mantener limpia, ¿sí? Y lo mismo que me pasa si en genitales, que son zonas a veces medias complicadas para curar, bueno, se le va a indicar obviamente al paciente, siempre y cuando no requiera estar internado, que se va a tener que lavar la zona, agua y jabón neutro, a veces le indicamos generalmente el jabón de glicerina, va a tener que curar la zona, se va a colocar el tópico que se indique, y va a tener que estar expuesta a la zona, obviamente va a estar en reposo en su domicilio. Bien, ¿qué pasa cuando tengo aquel paciente de que no me evolucionó favorablemente y ya estoy con un lecho de una quemadura que se va a estar comportando como una úlcera? ¿Sí? Y bueno, voy a tener que empezar a ver de hacer o biopsias o de hacer cultivos de esa herida para evaluar a ver qué germen el que me está infectando la herida y con qué tópico lo voy a tener que tratar para favorecer que esa herida
¿sí? Me vuelva a la fase de granulación. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un hisopado de superficie, como está, digamos, indicado acá en la diapositiva, ¿sí? Esto, digamos, importante que debo tratar de utilizar diferentes hisopos, obviamente, una variedad de precaución para diferentes zonas, y se va a utilizar, digamos, medios que esto nos tiene que proveer la gente de bacteriología. ¿Bien? O a veces voy a tener que hacer biopsias de tejido, que lo importante sean generalmente con bisturí o sacabocado, y siempre que tengan una superficie adecuada de tejido, acordarse de que tiene que ir en una placa de Petri y que hay que tratar obviamente de rotular en la bolsa que voy a enviar la placa Petri para no contaminarla con gérmenes de contaminación normal. Bien. Entonces, por ejemplo, también voy a tener a ese paciente con una quemadura en un lugar especial, que es el primer, digamos, dedo y el segundo a nivel del el espacio metacarpiano, y en el cual obviamente me voy a tener que valer de un colgajo, porque va a ser un paciente que si lo voy a injertar probablemente me quede con una secuela, lo cual con el colgajo voy a tratar, obviamente si bien el resultado estético no es el más óptimo, pero el paciente va a recuperar la pinza digital, que es lo más importante, gracias a que el colgajo me va a aportar eso. Y como vimos la paciente de la primera diapositiva, una paciente que me va a consultar ahí, lo más importante es que se destechen las flictenas. A esta paciente, fíjense que se destecharon espontáneamente. Luego alguien atinadamente le realizó una buena curetaje, una buena limpieza. Posteriormente le dijeron que no, solamente se tenía que colocar Platzul, pero dejó la herida cubierta, y fíjense que si yo veo eso blanquecino o amarillento, estoy ante una escara medicamentosa por una mala higiene, ¿sí? Alguien después le volvió a indicar, bueno, sí, ahora ponete el papel del film, pero fíjense que tengo un paciente que se le formó una escara, ¿sí? Entonces, sí o sí voy a tener que remover esas caras, ¿bien? Voy a tener que ir explicándole al paciente que va a llevar más tiempo la cicatrización, va a ser un paciente que probablemente va a tener una secuela estética, pero que lo que necesito ahora es llevarlo a que eso epitelice, porque si probablemente se infecte, voy a tener compromiso del brazo. Me puedo valer de otras, de acá un poquito de lo que es la bioingeniería de la curación de las heridas, por ejemplo. Esto es un tapón de fibrina, que esto lo hace también los bioquímicos, y lo que voy a tratar de hacer es que esa herida epitelice, ¿sí? Obviamente con un pobre resultado estético, pero con una paciente que va a poder volver a su actividad diaria, y que después voy a ver cómo puedo mejorar ese resultado estético final. Bien, dejé para lo último el tema de los criterios de derivación, que están muy bien especificados, ¿sí? En los cuales generalmente voy a tener pacientes, si no me estoy manejando en un sitio que atienda adecuadamente quemados, pero que por lo menos les voy a poder realizar las primeras curaciones adecuadamente, y que voy a referir un paciente que ya está curándose adecuadamente, y que probablemente me lo acepten en el centro de derivación porque por lo menos lo traté, ¿sí? Vamos a tener pacientes que van a justificar más derivaciones, que es el paciente, el gran quemado, que obviamente si yo sé hacer el diagnóstico de la extensión y de la profundidad de la quemadura, y gracias hoy al WhatsApp y a la tecnología yo voy a poder mandar fotos, obviamente que son pacientes que también en los centros de derivación, haciendo la referencia correcta, también me lo va a referir, porque muchas veces lo que nos pasa cuando nos piden la derivación del paciente es que no tenemos muchos datos, no sabemos si es un paciente grave, no sabemos si es un paciente que lo van a poder tratar en el lugar, y muchas veces interpretamos de que se quieren sacar la papa caliente y que no se quiere tratar. Entonces, a veces tratando adecuadamente los pacientes, uno lo que digamos, va a lograr es que ese paciente cicatrice adecuadamente, a veces no con el resultado estético, pero va a ser un paciente que se va a poder reinsertar a la sociedad, y que después vemos cómo se puede manejar su secuela estética. Gracias. Excelente, Juan. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si no le damos paso a Santiago. Bueno, ya lo presentamos. Para los que se fueron incorporando últimamente, Santiago es el jefe de la unidad de quemados del Hospital Garrahan de Buenos Aires y staff del Hospital de Quemados Arturo Illia. Así que bueno, él va a hablar
de un tema un poquito más específico, pero no menos importante, así que bueno, lo escuchamos. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación, la verdad es un honor poder compartir este evento de la Sociedad de Cirugía de Bahía Blanca. Después de lo que Juan Manuel nos presentó, solo me resta por ahí nombrar un poco las diferencias que se pueden llegar a tener en algunos conceptos, con algunos parámetros en el tratamiento de quemaduras en pacientes pediátricos. Primero, siempre trato de aportar y de hacernos un poco pensar en que la mayoría de las quemaduras podrían evitarse, y más en niños. Entonces creo que esto de la prevención, que en la sociedad no está muy presente, y en países de bajos recursos, como el que lamentablemente nos toca vivir, las campañas de prevención deberían ser prioritarias, ¿no? Para evitar todo esto de lo que acabamos de ver, que tiene que ver con el tratamiento, con las secuelas. Hablando un poco de criterios de diagnóstico y de tratamiento en quemaduras en pediatría, y repasando muy sintéticamente lo que nos habló Juan Manuel recién, solemos pensar ante la recepción de un paciente quemado, primero quién se quemó, ¿no? La recepción y el registro del paciente con los antecedentes personales que pueden llegar a tenerlos, en general suelen ser más en el caso de pacientes adultos, pero también en el niño muchas veces me toca atender a un paciente y no sé ni de quién se trata. Muchas veces la desesperación de la familia o del paciente hace que el paciente quemado entre primero la guardia, con urgencia, con gritos, llantos, y nos saltemos esta parte que es sumamente importante, ¿no? Uno cuando ingresa al paciente ya tiene una percepción de la gravedad, si es un paciente que va a quedar internado o no, que tiene que ver con un criterio de lógica simplemente, ¿no? Después observarlo, digamos, en forma más crítica. Suelo decir que lo primero, y como también lo vimos en la charla anterior, es con qué se quemó. Determinar la etiología. Eso puede determinar que tengamos que hacer tratamientos de urgencia, como por ejemplo la quemadura química, que el químico, mientras esté durante un tiempo presente en contacto con la superficie de la piel, puede seguir generando una lesión. Entonces, el eliminarlo rápidamente o bajar la concentración del mismo es una de las urgencias. Obviamente que cuando la etiología es el fuego, uno debe pensar también en descartar o digamos, estar atento a la sospecha de síndrome inhalatorio, ¿no? Que es una condición que agrava mucho el pronóstico del paciente. Después, ¿cuánto? Determinar la extensión de la quemadura, hasta dónde, determinar la profundidad, y con estos parámetros, fundamentalmente la extensión y la profundidad, uno ya puede tener un diagnóstico de la quemadura. Si sumamos los antecedentes del paciente, tendríamos el diagnóstico del paciente con sus quemaduras. Con esto también se puede evaluar la gravedad, y por eso es tan importante determinar bien y correctamente tanto la extensión como la profundidad. No es algo fácil, tal vez la profundidad, las clasificaciones son un tanto complejas, hay distintas formas de clasificarlas. La extensión suele ser algo más rápido de aprender, ¿no? Y después los criterios de internación, que son los que acabamos de ver, que se repiten tanto para el adulto como para el paciente pediátrico. Y después, una vez que tenemos un diagnóstico, lo más correcto, ya sea para derivar al paciente, para empezar a tratarlo, es qué hacer, ¿no? En parte del tratamiento. Un parámetro importante es la hidratación. Sabemos que ciertas condiciones de quemadura, que tiene que ver con la extensión, es la hidratación del paciente. De hecho, se lo llama reanimación inicial a la hidratación. Después la analgesia, fíjense que casi para lo último es la curación, ¿no? Y esto sería
parte del tratamiento. Por cualquier duda les dejo el teléfono directo del Hospital Garrahan, de la unidad de quemados, para en algunas situaciones donde uno tenga que tener o solicitar información a un centro de referencia. Una de las preguntas que uno se podría hacer en esta jornada, diríamos, ¿existen diferencias en el tratamiento quirúrgico entre el niño y el adulto? Tal vez no. El tratamiento y las técnicas quirúrgicas tal vez sean, y la estrategia que uno puede plantear, tal vez sean mínimas las diferencias, ¿no? Ahora, ¿existen diferencias entre el niño y el adulto? Sí, no hay dudas de que sí. En general, la piel de los niños tiene una correlación directa con el peso, o sea, mayor peso, mayor espesor de la piel, o sea que suele ser en ciertas edades el paciente tener piel fina, más fina que la del adulto, con lo cual el mismo agente, la misma temperatura y el mismo tiempo de contacto con la piel, tal vez en un adulto genere una quemadura de segundo grado y en un niño una quemadura más profunda. De todas formas, la evaluación es la misma, con los signos y los síntomas que describió Juan Manuel hace un ratito. Los niños tienen un contenido muy bajo en agua en el estrato córneo, con lo cual tienen una mayor permeabilidad y una mayor absorción de los tópicos, de cualquier agente que no pueda, incluso de los químicos que puedan provocar el daño, como de los tópicos para el tratamiento. Las fibras conectivas dérmicas son menos y más finas, tienen un anclaje de la unión dermoepidérmica un poco más frágil, y esto es muy evidente por ahí en los pacientes neonatos. En la medida que los pacientes pediátricos van acercándose a la adolescencia, digamos que estas diferencias con el adulto van disminuyendo. También la red vasculonerviosa alcanza un patrón de organización a los 2 años, o sea que los pacientes pediátricos con quemadura de menores de 2 años suelen tener una piel que se la llama inmadura y cierta inestabilidad térmica, con mayor pérdida de temperatura, con lo cual eso es para tenerlo en cuenta. Y una menor cantidad de faneras que tiene que ver con las glándulas y los folículos pilosos. Hay diferencias estructurales que nos llevan a lo que sería después, en una etapa más avanzada, la posibilidad y la aparición de secuelas. Los pacientes pediátricos suelen tener una mayor debilidad muscular, de oposición a las retracciones, estructuras de menor espesor, como nombramos recién, y desde el punto de vista psicológico, de alguna forma, una participación limitada, donde la participación de la familia es fundamental, es una especie de equipo conjunto, tener en cuenta no solamente al paciente pediátrico, sino a la familia, que es la que va a llevar a cabo muchas de las tareas, tanto fundamentalmente digamos, en la etapa, después de la etapa aguda del tratamiento. El paciente pediátrico suele tener cierta falta de voluntad cuando son más pequeños, y también de comprensión, ¿no? Eso es a veces una ventaja que nosotros vemos que muchos pacientes no tienen una afectación, digamos, anímica en cierta forma, porque tienen un nivel, todavía no se dan cuenta digamos, del futuro que les espera, ¿no? Sí, una de las principales diferencias es la de la superficie corporal. La evaluación de la extensión de la quemadura es la misma, pero fíjense que el mismo porcentaje en un paciente distinto de mucho más peso, de 90 kilos comparado con 12 kilos, en uno va a ser medio metro cuadrado, por más que tenga el mismo compromiso en porcentaje de la extensión, y en un adulto va a ser casi 7 veces. Entonces, en niños, cuanto menor peso, menos superficie corporal. Esto nos brinda una ventaja a aquellos que hacemos cirugía de quemados en el paciente pediátrico, que es mejor maleabilidad, mejor asepsia, mejor movilización y menor tiempo quirúrgico para un mismo procedimiento. O sea, la escarectomía en un paciente pequeño de un 50% o de un 40% se hace mucho más rápido porque es mucho menos superficie que en un paciente con la misma extensión de quemadura y el mismo procedimiento quirúrgico, pero que sea adulto. Esta es la diferencia, es obvia. Un
paciente adulto versus un paciente pediátrico. Levantar uno y otro, hacer una buena asepsia es, digamos, una diferencia que suma no solamente para la facilidad del tratamiento, sino para el pronóstico del paciente, ¿no? Sabemos que la complicación más frecuente es la infección, entonces poder hacer un procedimiento mucho más aséptico, mejor realizado en calidad, es más factible en un paciente pediátrico que en un paciente adulto. Las diferencias en cuanto a diagnóstico, que hablamos un poco de etiología, de profundidad y de extensión, la edad y los antecedentes personales, obviamente en la etiología no hay cambios, la profundidad se evalúa de la misma forma, sí en la extensión, obviamente en la edad, está de más decirlo, y los antecedentes personales puede ser que haya algunas coincidencias, pero en general los niños suelen ser personas sanas y los adultos tal vez no tanto. Respecto a la etiología, simplemente hacer referencia a que los líquidos calientes son por lejos la razón o la etiología de quemaduras más frecuente y ocurren en el hogar. Lo mismo se evalúa, como les decía antes, la profundidad. Podemos decir que hay 4 tipos de profundidades. Primer grado afecta a la epidermis, quemadura epidérmica. Segundo grado superficial, la dermis superficial, que es la dermis papilar. Segundo grado profundo, la dermis eodérmica profunda, es otra nomenclatura, afecta a la dermis reticular. Y la subdérmica, que es la quemadura profunda. Esta sería la correlación, o sea, el primer grado habla de primera capa de la piel, afecta a la epidermis. Segundo grado afecta a la segunda capa de la piel, que es la dérmica. Y tercer grado ocupa o afecta a la tercera capa de la piel, que es la subdérmica. De todas formas, como nombraron anteriormente, la clasificación que suele usarse en Argentina desde el punto de vista legal, laboral, etcétera, etcétera, es la clasificación de Benaim, y lo correspondiente es la quemadura aeritematosa, la afectación epidérmica, la afiltenular a la dérmica superficial, la AB a la dérmica profunda y la B es subdérmica. Ahí vemos las características que también nos nombraron antes, hiperalgesia, hipoalgesia y anestesia. Esto se observa como un eritema, como flictena, lecho rosado y relleno capilar positivo. En esta, signo de Nikolsky, lecho pálido, y en la de tipo B, la escara. Y ahí vemos los distintos tipos de quemadura que podemos observar. En cuanto a la extensión, sí hay una diferencia. No en realidad si utilizamos lo que yo siempre recomiendo, que lo más fácil es la regla de la palma de la mano. La regla de los 9 no corresponde para los pacientes pediátricos porque hay una diferencia. Sí es importante usar la mano del paciente como parámetro para medir y calcular la superficie afectada. La mano completa, la cara palmar de la mano completa, incluyendo la cara palmar de los dedos, corresponde al 1%. La regla de los 9 corresponde para pacientes adultos o niños casi en edad adulta, pero en pacientes más pequeños esta proporción se ve modificada. Yo no me la acuerdo, la verdad, tendría que mirar cada vez que atiendo a un paciente para acordarme según la edad cuánto corresponde la cara anterior del tórax, el miembro superior. Entonces, viendo esta, y acá vemos como la cabeza significa en un recién nacido una proporción mucho mayor que la que es en el adulto, y eso se le va restando a miembros inferiores y a parte del tórax. Yo recomiendo en general la regla de la palma de la mano. De todas formas, saber que en un niño la quemadura de la cabeza corresponde a una superficie mucho más importante y por ahí requiera de internación. De todas formas, hay una tendencia a que el médico con su mano vaya calculando. Tenemos que pensar que si es un niño no podemos utilizar la mano nuestra, sino la superficie del paciente. Entonces, podemos agarrar un recetario, un cartabón, recortarlo en lo que significa y lo que corresponde a un 1%, que es la cara palmar de la mano completa, y distribuirlo por distintos sectores, ¿no? Entonces, entrarían 25 cartabones aproximadamente. Esa es la forma más sencilla y de errarle por poco en todo caso. Después tendríamos que mirar, para nomenclarlo bien, cuánto de estos 25 corresponden a una quemadura superficial o de primer grado, que en este caso son 3,
y el resto son todas quemaduras más homogéneas, con relleno capilar, corresponden a quemaduras de segundo grado, y como eran dolorosas, tenía relleno capilar, corresponden a un 22% de quemadura de segundo grado superficial. En la clasificación de Benaim correspondería a quemaduras de tipo aflitenular. Pero dentro de los pacientes pediátricos también tenemos diferencias. Un neonato no es lo mismo que atender un paciente de 6 años que uno de 13. Y por eso el peso es el que corresponde más que la edad. En cuanto al tratamiento, las diferencias o no diferencias, sí hay diferencias en la hidratación, en el manejo clínico, tal vez en la estrategia quirúrgica, pero las técnicas quirúrgicas son las mismas. La hidratación, a veces en un niño es mucho más difícil, hay vasoconstricción, hay que tener cuidado de esto del agua fría inmediatamente después de la quemadura, porque puede generar una hipotermia. Se tiene quemada las piernas y se lo mete abajo de la ducha fría al paciente completo, ¿no? Se contrae y después es muy difícil encontrar una vía. Si bien hay un plan de hidratación que tiene que ver con más, digamos, exquisito para los pacientes pediátricos, que saben manejarla los pediatras, y que es el plan de Galveston, es un tanto más complejo. Por eso lo más sencillo es siempre utilizar el cálculo de Parkland, que es 2 a 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada. Empezar con 2, porque entre 2 y 4 es el doble, es mucho. Entonces empezar con 2. Y si vemos que hay una recuperación hidroelectrolítica correcta, con buena diuresis fundamentalmente, tener en cuenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, si con 2 mililitros va bien, continuar con eso. Y si no, ir aumentando, y a veces tenemos que aumentar si hemos calculado mal la superficie corporal afectada o la presencia en caso de quemaduras por fuego, y las características que nos den para sospechar un síndrome inhalatorio, la presencia de síndrome inhalatorio va a requerir de más líquido. No obstante, es tan malo quedarse corto con los líquidos como quedarse largo o aportar de más. Antes se daba al paciente total, le bajaba un poquito la PVC, lo sedaban y le daban más líquido. Hoy en día se restringe y se trata de dar lo estrictamente necesario. El manejo clínico es recomendado que se haga por pediatras o por terapistas intensivos pediátricos, de acuerdo a la complejidad de la quemadura y del paciente. Y es muy importante el tratamiento a través de un equipo interdisciplinario. Enfermería, kinesiología, anestesia y nutrición, que deben formar parte del equipo interdisciplinario. Saber también que la evolución de la quemadura es una cuestión, digamos, que no es estática, sino que es algo dinámico, ¿no? Esta es una paciente que tuvo una quemadura por agua de cerca del 8% de quemadura superficial, sin embargo, tuvo una infección y se agravó su cuadro, tanto pone en riesgo su vida, con una infección, en este caso con una pseudomona, un ectima gangrenoso, vemos lesiones satélites que no eran parte de la quemadura, y el aspecto que se observa acá, no tenemos que pensar en ningún tipo de tópico ni de crema. Este tratamiento es quirúrgico y debe ser activo y rápido. En cuanto a la estrategia quirúrgica, decíamos al principio que en un paciente pediátrico se facilita por el menor peso y la superficie corporal, pero hay que tener atención a las pérdidas por menores volúmenes. O sea que, si bien el paciente pediátrico no es un señor grande chiquitito, no es un adulto chiquito, sino que como es más pequeño, es más fácil, pero también hay que estar más atento, porque una pérdida no muy importante de poco volumen puede llegar a descompensarlo. La estrategia quirúrgica se basa, como siempre, y como en cualquier tipo de herida, un primer objetivo es eliminar el tejido necrótico para reducir la fase inflamatoria, un segundo, que es optimizar las condiciones del paciente y de la herida para favorecer la epitelización o tratar de poner en condiciones lo que sería el lecho quirúrgico para lo antes posible realizar la cobertura definitiva. En cuanto a la etapa de descompresión, la escarotomía, la misma técnica quirúrgica, hablando de técnica quirúrgica, la misma técnica de
de los adultos, las incisiones están regladas donde debe hacerse y la idea es de reducir la tensión que hay por debajo de la piel afectada. Fíjense lo poco que sangra, el mucho edema que hay, lo poco que sangra en la zona donde estamos haciendo la escarotomía en ese momento, y que luego, de hecha, en el sitio aledaño, ya empieza a haber un sangrado que no existía en el momento que se hizo la incisión. Esto es entenderlo, es decir, como la quemadura profunda y circular es inextensible, lo que sería un anillo, lo que corresponde, más allá del tratamiento de la quemadura, es, digamos, eliminar esa zona de compresión proximal, porque el riesgo de edema, hipoflujo y después posible necrosis existe y es así. Entonces, la escarotomía podríamos representarla de esta forma, tratando de liberar la presión en un continente rígido, que es la piel quemada profunda, y un contenido en aumento, que es el edema que se genera por la liberación de factores intermedios de la inflamación, típico de la fase inflamatoria, vasodilatación, salida al intersticio de proteínas y de líquido, y esto es un círculo vicioso. Entonces, la presencia de este paciente, un paciente crítico, con quemaduras críticas, pero una quemadura circular en el miembro superior, hacer la escarotomía, tal vez en algunas zonas insuficiente todavía, pero en este caso podemos hacer una que rodea toda la quemadura profunda. De esta forma se libera en todos los ejes posibles de compresión, o la clásica, que es incisiones, por ejemplo, en la mano, hacia el espacio interdigital, que se continúa con los dedos. Fíjense cómo la piel está más blanquecina, más desvitalizada, y sin embargo el tejido por debajo tenemos buena vitalidad. Ahí lo mismo, el efecto del sangrado, donde ya liberamos y donde estamos liberando no hay sangrado por la tensión excesiva que existe. Es un dato importante de ir viendo. Hoy en día tratamos de hacer con el bisturí, con el electrobisturí más que con el bisturí frío. El tema es que este efecto con el electrobisturí no se ve, ¿no? No podemos saber si hay alguna diferencia o no. Sí, el que se separen los bordes de la incisión. Reglada, como decíamos, la ubicación y la localización y la longitud de las escarotomías, y otras técnicas quirúrgicas habituales de bridamiento enzimático, como vemos que es selectivo, eliminando el tejido y respetando el tejido, elimina el tejido desvitalizado y respeta el tejido que tiene buena vitalidad. En otro caso, también lo mismo. La escarectomía tangencial, en general utilizadas en quemaduras intermedias o de tipo AB, dérmicas profundas, hasta llegar a obtener este sangrado, que suele a veces, por eso digo, la superficie que debe ser escarectomizada debe ser controlada, porque este sangrado es poco controlable. Entonces a veces hay que utilizar no electrobisturí para la hemostasia, sino compresas con adrenalina u otras alternativas que tienen que ver con la técnica quirúrgica. Ahí estamos haciendo la escarectomía tangencial, donde va a haber, por el plexo subdérmico, vamos a tener un sangrado puntillado, pero miles. En casos de necesidad, uno va a hacer en pacientes críticos la escarectomía afasia, donde va a tener un tronco vascular, pocos puntos contables, y donde es mucho más, digamos, controlable la pérdida de líquidos en caso de pacientes pediátricos, ¿no? Porque son las perforantes musculocutáneas. En este caso se hizo, fíjense, una escarectomía tangencial, se combinó con una cobertura temporaria y después curaciones con debridamiento enzimático hasta lograr la epitelización definitiva. En otros casos, como este, que era un paciente séptico con una quemadura que llevaba muchos días de evolución, con una derivación tardía, lo que con factores tóxicos, como de alguna forma era una fase inflamatoria, digamos, prolongada, había que hacer la escarectomía rápidamente, y con márgenes de seguridad, y se encontró que el tejido celular subcutáneo estaba desvitalizado, entonces correspondía hacer una escarectomía afasia, que es, como les decía antes, es mucho más rápida, porque el plano es fácil por el plano de clivaje, y además, fundamentalmente, porque es mucho más controlable el sangrado. Ustedes ven acá que no,
prácticamente no sangra. La escarectomía masiva es aquella que elimina la totalidad de la quemadura. Y en algunos casos, antiguamente la hacíamos con un control estricto. En quemaduras intermedias la escarectomía tangencial, como ven ahí, y en otras zonas que quemadura era profunda y tenía signos de infección invasiva, teníamos que hacer escarectomía afasia. Esto requiere de contar con hemoderivados, trabajar en 2 o 3 equipos al mismo tiempo, con un control de alguno de los miembros, el más experimentado en general, eh, controlando las pérdidas, el anestesista, el técnico, un clínico y alguno de los cirujanos debe ir viendo cuánto es la pérdida entre todos, ¿no? Y la reposición es muy importante. Pero, como en este caso también, una quemadura por fuego directo, sumado al síndrome inhalatorio, un paciente crítico con mucho edema, tensión, eso genera hipoxia tisular, entonces directamente requiere en alguna de las zonas, como es en esta, escarectomía combinada, afasia y escarectomía tangencial, a los 3 días de evolución de la quemadura. Y fíjense cómo en los 45 días el paciente estaba prácticamente cubierto, el desgaste en cuanto a lo que es la parte nutricional, hoy en día estos pacientes sin duda hay que manejarlos con nutrición parenteral, porque no les alcanza con la alimentación enteral, que también la suple, pero son pacientes que llevan un consumo incluso hasta 2 o 3 años después de la quemadura, sigue aumentado, y esto valorado en trabajos científicos y evaluados por calorimetría indirecta. Entonces, el soporte nutricional con nutrición parenteral no completa, sino más que nada aportándole un grado mayor en cuanto a lo que es aminoácidos y proteínas fundamentalmente. Y a los 3 meses el paciente ya en plan de rehabilitación. Y a tiempo alejado, 1 año y 10 meses, vemos como si bien tiene secuelas estéticas importantes, funcionalmente el paciente se logró un resultado aceptable. Lo importante entonces es la asepsia, la limpieza, el uso de tópicos, reconocer signos tempranos de infección y reconocer cuándo alcanza con el tópico y cuándo es necesario utilizar alguna técnica quirúrgica. En esta quemadura que se ve un moteado, como también nos había descrito Juan Manuel en la charla anterior, vemos acá una mancha que es distinta al resto del moteado. Entonces, ese es un signo digamos, de atención. La resección con márgenes de seguridad, hicimos una prueba de la profundidad en distintos sectores, vemos como acá sangra más, la quemadura era más superficial y acá más profunda, la navaja se pasó con el mismo espesor en todos lados, lo cual nos dice que en general puede no ser del mismo espesor toda la quemadura, pero acá se tomó esta decisión de esa resección de esa mancha, que después dio un resultado en el cultivo que era una pseudomona, y vemos como en la evolución posterior se resolvió sin ningún problema. Esta zona hubo que injertarla, pero sin complicaciones porque nos adelantamos en este caso a la infección, ¿no? En este caso es un paciente con un neonato, donde vemos que hicimos una escarectomía precoz al 4.º día, completa en un solo tiempo, y usamos una cobertura cutánea de bancotejidos de piel cadavérica. Decidimos tomar no la piel que necesitamos, sino decidimos tomar la piel de un miembro superior completo, cubrirlo rápidamente, y con esa piel que habíamos sacado, no sacar más que eso, sino con eso cubrir lo que nos cubría, o sea, utilizarla. Limitamos la zona dadora, distinto a lo que sería tal vez en un adulto. Nos alcanzó para parte del tórax, entonces fuimos eliminando parte del homoinjerto, que es una cobertura transitoria, y fuimos reemplazándolo por autoinjerto de piel según la posibilidad que teníamos para cubrir. Y así en una segunda ingreso, a los 10 días, sacamos del otro miembro superior y eso nos alcanzó para cubrir parte del abdomen y del tórax y la cara. Y finalmente el día 13 terminamos de injertar todo. Y así quedaron algunos pequeños restos de lesiones que finalmente se fueron. Fíjense que el día 37, si bien redujimos mucho la extensión de la quemadura por el compromiso y la momificación de esta quemadura grave por fuego en un paciente recién nacido,
La amputación hizo que se solucionara, que digamos que se facilitara un poco lo que tenía que ver con la extensión. El paciente muy bien, con un apoyo familiar muy importante, y realmente lo vemos ahí como ya 5 años después, con total equilibrio arriba de la camilla y el desarrollo social muy bueno. Y para terminar un poco el mensaje de que el tratamiento quirúrgico del paciente quemado no es solo bañar, curar, injertar, curar, 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 bañar, 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 curar, bañar, injertar cada tanto. No es nada más que eso. Tiene mucho que ver en el tratamiento, la realización de la continuidad y el seguimiento posterior, de la resolución de las secuelas, que pueden ser un momento ideal, cada uno lo piensa, algunos dicen cuando crezca el paciente, otros que una vez que disminuye la congestión de las cicatrices, otros en el momento que se evidencia. Y nosotros nos hemos propuesto, ¿por qué no hacerlo antes que se produzcan? Y así, esta es una paciente 4 meses después del alta, una quemadura importante, que comprometía el cuello, el tórax, miembros superiores, gran quemado. Pero sin embargo, ustedes ven acá que la axila, el compromiso, en esta axila no tiene limitación y en esta sí, ¿no? Y como tiene buena resolución de un lado y no del otro. Esta paciente en realidad tenía quemadas las 2 axilas. Este es un estudio intrapaciente donde la intervención que se hizo fue realizar un colgajo en la etapa aguda. El colgajo tiene y guarda elasticidad, distinto al injerto. Una zona injertada con el tiempo pierde la elasticidad, sumada a la retracción de la cicatriz. En cambio, el realizar y cubrir, por ejemplo, una zona funcional como la axila, con un colgajo, en este caso un braquial externo, un braquial posterior, llevado para cubrir la totalidad de la axila, hace que la secuela no se produzca. Y acá, en este estudio intrasujeto, vemos cómo esa intervención que se realizó evitó la retracción en esa zona, ¿no? Con lo cual nos da una pauta de que son muy útiles. En este caso, fíjense cómo la retracción fue cada vez más severa, hubo que corregir con el mismo colgajo o parecido la axila contralateral. En este caso, más allá de la secuela de la cara, porque es una quemadura muy importante, el cuello también es un área que trae muchos problemas con la retracción, ¿no? Y vemos acá cómo, sin duda, este paciente tenía todas las chances de hacer una retracción cervical anterior, con lo cual, contando con la piel sana que tenía en el hombro, realizamos esto de la prevención quirúrgica de secuelas, o sea, pensar en las secuelas desde que el paciente se quema. Tratar de llevar piel elástica, piel sana, a áreas especiales, ¿no? Como puede ser el cuello en este caso. Ahí está lo que deja de ser aburrido, en cuanto algunos dicen, el tratamiento quirúrgico del paciente quemado, donde tenemos miles de opciones y ahí va la creatividad de cada cirujano. En este caso hicimos un colgajo supraclavicular que se llevó hacia el cuello para impedir, o sea, yo acá elijo, en lugar de injertar el cuello, que sé que se va a retraer, elijo injertar el hombro, que es una zona un poco más sin tanta significancia funcional. Y ahí vemos como el colgajo con el tiempo y la utilización de ejercicios, etcétera, etcétera, y el uso o la vida propiamente dicha y los movimientos permitidos fue elongando y aumentando la superficie de este colgajo, ¿no? Incluso sirvió para colocar una vía central. Pero de esta forma evitamos las retracciones grandes y reducimos el riesgo de, digamos, de secuelas funcionales. Estos pacientes a veces se iban al interior del país y no los veíamos, y cuando volvían eran, digamos, venían muy secuelados. En estos casos, con este procedimiento podemos adelantarnos y evitar esas secuelas, que el paciente se va a la casa y no va a venir con una secuela grave, sí puede requerir de algún retoque, ¿eh? Y ya después avanzamos más y logramos hacer colgajos, por ejemplo, en cara, en estos pacientes muy pequeños, que ciertamente la elasticidad de la piel nos permite avanzar. Fíjense, esto es 11 del 6 y esto es 3 del 7, casi 20 días después.
cómo logramos cubrir parte de toda la mejilla, incluso cubrir la cara, el borde de implantación pilosa anterior, para que muchos de estos pacientes que terminan con alopecia son muy mirados y son centro de atención, y eso a veces psicológicamente no solamente los chicos, sino los padres les genera una cuestión, digamos, de tristeza, de impotencia y de problemas muchas veces. Entonces, estos colgajos permiten que el paciente esté mucho más presentable y sin secuelas. Fíjense cómo esta paciente, que podría estar tranquilamente con una alopecia muy importante, desplazando un colgajo en la etapa aguda, la paciente se fue de alta con la mejilla que parece no haber estado quemada, disminuimos mucho las secuelas, incluso a nivel estético del cuero cabelludo. Esta es la paciente pasada del tiempo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya resultado interesante y nuevamente les agradezco la posibilidad de compartir la experiencia con todos ustedes. Bueno, Santiago, te agradezco. La verdad es que súper interesante tanto tu charla como la de Juan. Para mí es un placer, y para todos nosotros, que ustedes, con el conocimiento, con la actualización y con la experiencia que tengan, se tomen el tiempo y el trabajo de compartirlo con nosotros. Así que bueno, nada, simplemente volverles a agradecer. Y bueno, ya con esto vamos finalizando. Álvaro me pidió que por favor les deje el mensaje de que nos encontramos todos para el cierre de ciclo el 18 del 11 en Gorriti 770, que es la última reunión de este año. Así que bueno, nada, muchísimas gracias, un saludo para todos y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Juan, Adiós. un abrazo. Otro Santiago, gracias Jero, saludo para todos, buenas noches. Nos vemos. Chao, Jero, gracias.